yo he casi que suplicado durante 2 años y medio que ustedes puedan entender 2 cosas que son básicas, que son fundamentales para este proceso que estamos viviendo. Lo primero es que nuestra guerra, que no es de nosotros, es del Eterno. No es contra ninguna persona específicamente, no es contra alguna iglesia, no es contra algún cristiano, ni contra algún judío. Es decir, nosotros no estamos batallando en contra de los seres humanos que están engañados, secuestrados, nuestros hermanos cristianos, nuestros hermanos judíos, que por la voluntad del Eterno hoy están ciegos por ahora. No siempre va a ser así, pero lo he dicho sin temor a equivocarme más de 1500 veces, que nadie le crea la mentira al Hasatán de que nosotros estamos peleando contra los cristianos, contra los judíos o contra alguien específicamente. Eso es una trampa satánica. Una persona que piense que de repente nosotros estamos atacando a algún personaje, alguna persona, algún apóstol, algún rabino, está cayendo en una trampa terrible del Hasatán. Esto tenemos que verlo y siempre lo he dicho y lo voy a repetir. Necesitamos elevarnos espiritualmente. Nosotros no podemos pretender captar lo que está pasando aquí con los pies puestos en la tierra. No podemos hacerlo. Eso es imposible. Con la perspectiva humana, con la inteligencia humana, con el cerebro humano, esto es imposible de entenderlo. Tenemos que entender que la guerra de nosotros es contra un sistema que fue permitido por el Eterno, pero que llegó a su fin. Ahora, alguien tenía en algún momento del camino que pararse delante de ese gigante y decirle: tú vienes a mí con espada y jabalí, pero yo voy a ti en el nombre del Elohim Sebaot de Israel. Alguien tenía que hacerlo. Bueno, me tocó a mí en suerte. Y toda Rabá, nuestro Abacadosh, que ya no soy yo con mi esposa y los 2 niños solos, sino que hay un ejército incontable ahora levantado y que va a seguir creciendo como está creciendo hasta ahora. Eso es muy importante, mis amadísimos hermanos, que lo tengan claro. Nosotros no estamos peleando contra una persona específicamente. Recuerde que nuestra misión no es conquistadora, es libertadora. Por eso digo que hace falta altura espiritual, hace falta elevarse, para que usted capte espiritualmente lo que le voy a decir. No es el tiempo de evangelizar a nadie. Eso ya se hizo. Que nadie piense que Rema y Remanente es un instituto evangelístico que está buscando adeptos, que está buscando seguidores y que está tratando de convencer a los cristianos que se pasen para otra denominación diferente. Nosotros no estamos aquí con ánimos de evangelizar a nadie, porque eso ya se hizo, repito. Que se haya hecho con el evangelio de la serpiente, eso es otra cosa, pero eso ya se hizo. Y está demostrado fehacientemente que ese mensaje no salva a nadie. Pero cuando tú vas a libertar, tú tienes que ir directamente contra el reino, que en este caso es el reino de las tinieblas, que es el que tiene secuestrada a la gente. O sea, yo no me puedo poner a pensar en mi hermanito querido que hay que tratarlo con amor. No, eso está tácito. Nosotros no estamos aquí por odio, estamos por amor aquí, para libertar a nuestros hermanos. Por supuesto, es el Eterno a través de su amado Hijo Yahshua Mashiach, porque Él fue el único que obtuvo los méritos para eso. Pero tenemos que entender la magnitud de la profundidad, de la altura espiritual que se amerita para poder entender lo que está ocurriendo aquí. No podemos caer en el error de la finitud de la mente humana, de la limitación de la mente humana para tratar de entender esto. No podemos hacerlo. Esto amerita una trastornación para que luego venga una transformación. Recuerde usted que está escrito que el Eterno añadirá a los que han de ser salvos. No es que nosotros los vamos a ir a buscar para salvarlos. No. Es Él el que los va a escoger y los va a traer. Muy diferente. Andar de puerta en puerta tocando, tratando de convencer a la gente para ver para cuál club me lo llevo. No. Estamos batallando contra un monstruo de 10 cabezas. Mis amados hermanos, esto no se puede hacer con una mentalidad romana. Bueno, en el principio, por supuesto, hay un proceso de shock. El primero que se choqueó aquí fui yo. No sé cuántos días duré yo encerrado en un cuarto, tratando de asimilar esto. Pero una vez que ese proceso es superado, tú puedes entender que no solamente fuiste llamado o llamada, sino escogido o escogida por el Eterno para ser salvo. Y esto tiene que ver todo con el remanente de la casa de Israel. Todo eso es un conjunto.
pero hay que saber que se amerita un nivel espiritual que solo se consigue en esa intimidad con el Eterno y estudiando mucho, orando mucho y muriendo al mundo. Eso hay que entenderlo. No caigamos en el error de pensar que nosotros pudiésemos estar utilizando un lenguaje que va a ocasionar que algunos se sientan ofendidos o que algunos se sientan, vamos a decir, discriminados. Si alguien se siente discriminado por este mensaje, evidentemente no es un escogido de Hashem. Si no pasa el proceso, bueno, no era un escogido. Pero nosotros tenemos que entender en este tiempo final, mis amados hermanos, que este sistema romano, que ese evangelismo, que eso tú sabes que poquito a poco el Espíritu Santo hará la obra, no, eso se acabó, mi hermano querido, eso se acabó, terminó, ya no más. Esto aquí es que tomas la decisión de vivir o de morir, eso es ya, la palabra profética. Yo no sé cuál es el impacto. Yo veo ahí en el canal de YouTube que tiene más de 5,000 vistas, pero yo no sé quiénes son esas personas que lo han visto. Tampoco sé cuáles son las personas o cuántas son las personas que lo creyeron. Pero eso no tiene absolutamente ninguna incidencia en que eso se cumpla o no se cumpla. Eso se va a cumplir. Ahora, yo tengo que tomar una decisión privada, personalísima con el Eterno. Si yo quiero caminar por el camino de la muerte o quiero caminar por el camino de la vida eterna. Estamos en un tiempo, mis amados hermanos, exactamente igual a cuando Moshe Rabenu oró al Eterno y el Eterno le dijo, ¿por qué oras a mí? No es tiempo de orar, es tiempo de hacer. Estamos en un momento donde el ejército está temblando, las canillitas le tiemblan, porque aquel gigante está ahí insultando a su Elohim y ninguno tuvo la valentía y el coraje, sino aquel niño que era el hazmerreír de todos, se le paró de frente al gigante y le dijo, tú me ves a mí como un insecto, me ves a mí como un alfeñique, me ves a mí como un patuleco, me ves a mí como... Porque mi padre te ciega a ti para que tú no lo veas a él, sino que me veas a mí. Pero el que va a acabar contigo no soy yo, es el que me envió a ti. Y eso no lo entendía ni el rey Shaul ni ninguno de los tremendos generales del ejército de Israel. Al igual que hoy en día, todavía no entienden lo que está ocurriendo, porque el Eterno así lo ha permitido. Ahora, yo necesito que usted capte espiritualmente esto para que usted tome la decisión si va a integrar el ejército libertador o se va a quedar en Roma, porque esa es la decisión que tienes que tomar. Hay personas que me dicen, escuché la palabra y me llamó la atención. Bueno, es un primer paso. Pero esa persona va a pasar por un horno donde va a tener que chocar o comparar lo que es la perspectiva hebrea y lo que es la perspectiva romana. Eso es algo inevitable. Y ahí en ese proceso es donde algunos se devuelven y otros deciden avanzar. Todos debemos pasar por allí. Y la segunda cosa que he dicho hasta el cansancio y no me cansaré nunca de repetirlo, es que lo que sale por la boca de este siervo inútil no le pertenece a él. Cuando usted me escuche a mí y a usted le choque lo que yo estoy diciendo, a usted no le guste lo que está escuchando, a usted le parezca una locura lo que yo estoy diciendo, tienes que entender que yo soy un pedazo de cable por donde el Eterno está hablando. Y lo que el Eterno dice al humano no le gusta, porque lo confronta, porque lo desnuda, porque lo arrincona en su pecado. Si fuese yo hablando con una mentalidad romana, yo vendría aquí a hablarles a ustedes todos los días de prosperidad, pudiéramos hablar de emuná, de fe, pero entienda eso. Mire, 1500 veces, más de 1500 veces lo he pedido, lo he suplicado. Por favor, no me vean a mí. No piense que usted me está escuchando a mí. Tienes que entender el momento profético que estamos viviendo. Yo a veces escucho las prédicas y yo mismo digo, Padre, pero ¿por qué tan fuerte? Mi padre me dice a mí, si David hubiese pensado así, David nunca hubiese sobrevivido aquella tarde. Tú tienes que entender que este nuevo Goliat es mucho más grande que aquel. Entonces amerita un David más grande que aquel. Porque este gigante es mucho más grande, 1000 veces más grande que aquel. Y David le cortó la cabeza a Goliat, era una sola cabeza, este tiene 10. Cuando yo digo aquí que han intentado matarme más de 27 veces, ¿usted cree que eso es mentira? ¿Usted cree que yo voy a llegar aquí a decir que a mí me han hecho 27, que yo me acuerde? 27 veces me ha salvado mi padre. Bueno, 28 con la que me reveló en estos días.
Hermano, no tú puedes entender cuando tú captas espiritualmente esto, por qué el Eterno a ti te salvó tantas veces de la muerte. ¿Por qué tú no te moriste en aquel accidente de tránsito? ¿Por qué tú no te quemaste en aquel incendio? ¿Por qué tú no te ahogaste en aquel naufragio? Tú tienes que ahora entender por qué estás vivo. ¿Por qué, Carrizo, tú estás escuchando esta palabra? Tú no andabas buscando esto, tú estabas escuchando el radio y de repente cayó ahí. O de repente vino un bajón de luz y te quemó todos los aparatos y solamente te quedó el radio y cuando lo prendiste estaba este loco hablando ahí. Es decir, que tú no viniste, a ti te trajeron, pero hay un proceso. Te tenemos que tener claro esas dos cosas. Número uno, ¿contra quién estamos peleando? ¿Contra los cristianos? No, contra el sistema del cristianismo romano. Que nosotros pasamos por ahí, sí, era necesario para poder conocer a fondo cómo funciona el sistema. Y era también necesario que nosotros vivificáramos el error para que cuando se destapara la verdad pudiéramos tener un punto de comparación y decir, no, sí es verdad. Este es el engaño y esta es la verdad. Son dos caminos, recuerde siempre, el de la vida y el de la muerte. Escoge el de la vida para que vivas. Esto es un tema de dominio propio y de carácter. Yahshua ben Yosef habló con mucho amor, pero cuando se ameritó un latigazo lo dio. Cuando se ameritó decirle en la cara a quien sea hipócrita, lo hizo. No hay que confundir el carácter de Yahshua con el carácter de Jesús. Muy diferente. Yahshua no era como Jesús. No. Yahshua sabía muy bien cuál era su responsabilidad. Sí, lo he dicho varias veces. Si alguien quiere saltar del barco, está en libertad de hacerlo. Si alguien quiere devolverse a Roma, puede hacerlo. Es una decisión personal. Nadie nunca aquí te va a decir a ti, tú tienes que hacer esto. No, esto es una decisión de cada uno. Pero si un secuestrado se enamora de su secuestrador y decide quedarse con él y convivir con él, mire, ya eso es una decisión personal. Nosotros no vamos jamás a forzar a nadie, porque nuestro Padre así nos lo enseñó a través de su amado Hijo. Es un tema de revelación, no de obligación.